señores, bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina. Hoy nos acompaña en este plató una de las personalidades políticas más importantes de nuestra tierra. Es el líder de la oposición, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Julio Villarrubia. Bienvenido a La Quinta Esquina. Gracias, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Una primera cuestión, Julio. ¿Qué tiene que decir ante los comentarios y opiniones que dicen que Óscar López es la persona que más manda en el PSOE de la comunidad? A ese comentario poco que decir. Óscar López es el portavoz en las Cortes, es el secretario de Organización Federal del partido, cumple con su trabajo y yo soy el secretario general del PSOE e intento cumplir con el mío. Y con un objetivo común, que es que dentro de 16 meses haya un cambio de gobierno en Castilla y León que falta va haciendo y unos meses después que haya otro cambio en España, además de nuestros ayuntamientos y diputaciones. Por lo tanto, me parece poco relevante quién manda, cada uno tiene unas competencias y así funciona orgánicamente, más allá de los comentarios que me interesan bastante poco en ese sentido. Pues son cuestiones en las que vamos a profundizar en los próximos minutos, con usted, con Julio Villarrubia y con nuestra mesa de debate. Señores y señores, nos vemos en unos instantes. Estás viendo La 8. Este frío que asedia la calzada. A mí me está dejando helada. ¿Me habéis llamado? Soy el hada madrina y os voy a llevar a otra época, donde el frío pasó a la historia. Pieles Molinero es otra historia. Estás viendo La 8. Sobre las cuestiones relativas al PSOE de Castilla y León, también cuestiones relativas a nuestra provincia y con toda la actualidad informativa que nos genera la política de nuestra tierra, vamos a debatir en los próximos minutos junto con Julio Villarrubia y nuestra mesa de debate, Pablo Lago, director del Mundo de Castilla y León. Pablo, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Elena Rodríguez, jefa de informativos de Castilla y León Radio. Elena, buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenida. Bueno, señores, aquí le tenéis a Julio Villarrubia, creo que hay bastantes cuestiones que plantearle. Pablo, por abrir fuego. Pues por empezar por lo cercano, y es en ese encuentro que han tenido hace unos días usted y el presidente Herrera, de cara a intentar buscar un acuerdo, un consenso con el desarrollo de la ley de desarrollo local autonómica, y luego está, digo por resumirla, por no poner los nombres administrativos que se hacen eternos, y la ley que emana del Congreso de los Diputados, la de las administraciones locales. Digo, hacer conjugar las dos leyes que parece, según la opinión del PSOE, no conjugan, según la opinión del PP, sí conjugan. En cualquier caso, esto, como se va a poner en práctica, se va a ver rápidamente. Si la ley nacional no conjuga con la regional, va a colisionar inmediatamente y habrá seguramente encontronazos entre la administración regional y la administración estatal. Pero en cualquier caso, ustedes han iniciado un proceso interesante, que es de diálogo, por lo menos para razonar, poner los argumentos sobre la mesa, argumentos técnicos. Han creado una especie de comisión paritaria en las Cortes de Castilla y León, donde sean los técnicos los que, digamos, razonen y argumenten si conjugan o no conjugan según la opinión de un partido o del otro. Eso en cualquier caso tiene que ir de forma ágil, no podemos dormirnos, porque hay que iniciar el desarrollo de la ley autonómica, que por cierto, después de 3 décadas, por fin Castilla y León ha tenido iba a decir la valentía, la normalidad de poner en marcha una ley de ordenación del territorio. Bien, Pablo, yo creo que has tocado uno de los temas más importantes que tenemos sobre la mesa. En efecto, yo diferenciaría 2 planos. Uno, la reforma local estatal del gobierno, sobre la que el Partido Socialista hemos anunciado ya la interposición de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y, como ya le dije al presidente Herrera, es público y notorio, vamos a solicitar en las Cortes de Castilla y León que la comunidad autónoma recurra también esta ley porque atenta contra la autonomía municipal, las competencias de los ayuntamientos, las entidades locales menores y sobre todo los servicios fundamentales y su prestación a los ciudadanos
de Castilla y León. Por lo tanto, ahí no hay ninguna duda y vamos a solicitar que igual que Asturias, que Andalucía, que Canarias, quizás alguna otra comunidad lo recurra. En paralelo, hay una ley votada en las Cortes, la aprobación inicial, que está pendiente de ejecución y desarrollo de ordenación del territorio en Castilla y León. Y un matiz importante en la pregunta. Hemos, en efecto, yo creo que eso es lo leal, cuando se ha votado hay que sentarse a ver qué ocurre en Castilla y León a los ayuntamientos, a las entidades locales y sobre todo a los ciudadanos con la aprobación de esa reforma local, qué consecuencias hay, porque hay consecuencias, adelanto ya, gravísimas. Esas consecuencias en esa ejecución choca con lo que se pretendía con la Ley de Ordenación del Territorio, sin duda, lo adelanto. Luego no es para cotejar jurídicamente, sino ver las consecuencias de la aplicación de esa ley y ver cómo podemos paliar sus efectos, si se puede, en Castilla y León con la Ley de Ordenación del Territorio. Luego hay una parte técnica, por supuesto, pero la fundamental es política y de ejecución. Y ahí es donde nos vamos a sentar. Y adelantamos la posición. Todo aquello que pueda ser paliar daños a los ciudadanos de Castilla y León y a los ayuntamientos, el Partido Socialista va a estar ahí. Todo aquello que signifique, para que no haya ningún malentendido, y es importante, cualquier recorte fundamental en los servicios de sanidad, educación, dependencia y servicios sociales, sobre todo cualquier recorte que se pueda intentar con la aplicación de la ley, el Partido Socialista va a estar en contra. Esa es nuestra posición inicial, dentro de la lealtad de sentarnos bilateralmente, sin condicionamientos previos y con la autonomía correspondiente de ambas formaciones, como no puede ser de otra forma. Pero en cualquier caso, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer modificaciones sobre la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León? Si fuera en beneficio de los ciudadanos, sin duda. Vale, es lo que quería saber, porque me da la impresión que le están ustedes haciendo un enorme favor al Partido Popular, porque aunque con la boca grande el gobierno autonómico no le queda más remedio que decir que la ley de reforma local, la que afecta, que es superior a la de ordenación del territorio, con lo cual se superpone a la otra, y en cualquier caso habría que adaptarla, si hubiera que hacer modificaciones, ustedes le están echando una mano al Partido Popular, a la hora de cualquier tipo de confrontación que hubiera con la ley nacional. Aquí lo más fácil es decir, el Partido Popular ha hecho y ha cometido un atropello, el Partido Popular Nacional, el Partido Popular de Castilla y León ha aplaudido, no solo apoyado, sino que ha aplaudido en el Senado, materialmente aplaudido por parte de algún responsable político ese atropello, y ahora lo que estamos intentando es paliar los efectos, si podemos, aquí. Si el Partido Popular está dispuesto, no nos importa, no es una cuestión sectaria y partidaria. Pero ya han hablado de posibles modificaciones a la Ley de Ordenación del Territorio que se aprobó el verano pasado, con el apoyo suyo, por cierto. Con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista votó a favor, y ahora hay que desarrollar eso si se puede, que el problema es que la reforma local nacional ha caído como ley básica que está por encima de la Ley de Ordenación del Territorio, eso de entrada. Luego los mandatos básicos de una ley son de aplicación en esta comunidad, lo cual no significa que no podamos hacer cosas. Por ejemplo, un dato solo, entidades locales menores. Si en diciembre de 2014 no cumplen una serie de requisitos entre los que están la rendición de cuentas, desaparecen. Y entonces nosotros decimos, adelantémonos, hay 2.200 y pico. Junta de Castilla y León, diputaciones provinciales, entre otros, ayudemos a las entidades locales menores para que en el ínterin de este año no desaparezcan a partir de diciembre. Es poner un ejemplo. Si el Partido Popular quiere nuestro apoyo para eso, lo va a tener, sin duda. ¿Y en qué puntos cree el Partido Socialista que puede chocar la ley nacional del ministro Montoro con la ordenación del territorio del gobierno Herrera? Bien, no quiero hacer el análisis técnico. Hay una cuestión de entrada. Pero insisto, no quiero poner problemas antes de que bilateralmente estemos dialogando. Pero hay una cuestión previa. Se quitan las competencias de la mayoría de los ayuntamientos. Pequeños no, todos. De menos de 20.000, es decir, casi todos en Castilla y León. Los servicios sociales se les quitan las competencias a los ayuntamientos, se quitan las competencias de contratación,
de agua, alcantarillado, basuras, alumbrado público, abastecimiento. Se quita casi todo y se pasa a las diputaciones. Ni siquiera estas competencias pasan a la Junta de Castilla y León, sino a las diputaciones. La Junta emitirá un informe preceptivo pero no vinculante y resolverá el propio Ministerio de Hacienda. Esto es desconocer la realidad de lo que es nuestro territorio y los ayuntamientos van a quedar, los alcaldes, ¿para qué? Para ir en la procesión. Es decir, si esto se aplicara, que yo espero que no lleve a aplicarse porque ya de entrada hay una moratoria en materias de educación de 2 años, hay otra moratoria en materias de sanidad hasta de 5 años y yo confío que antes de ese plazo esta ley sea derogada y no entre en vigor, pero tenemos ya un problema. Pero eso no es lo más grave, yo no le veo tanta gravedad a la que ve usted. Dice usted que entraría en procesos de contratación. Mire, en muchos municipios el Servicio de Asistencia de Municipios, que es una competencia de la Junta delegada a las diputaciones, la función precisamente es asesorar en todo el tema de contratación de pequeñas obras a cientos de municipios, no a los de 20.000, que no es el problema, a los decenas y decenas de municipios de menos de 1.000 habitantes, que es los que tiene esta comunidad. Esa labor ya se está ejerciendo ahora. Claro, las mancomunidades no, las diputaciones, a través del SAN, del servicio de facultad, no de asesoramiento, del servicio de asistencia a municipios. De asistencia no, es asistir jurídicamente, pero no de contratar. Hay mancomunidades... Perdón, permítame que le diga, sí. El Servicio de Asistencia de Municipios tiene la competencia de contratar. Todo ese dinero de pequeñas obras, de los planes de pequeñas obras que se llevan, se contratan, muchos a través, son subvenciones intermedias entre las dos instituciones y se contratan por la Diputación. Pablo, solo para lo que están haciendo es delegar ya esas competencias porque el ayuntamiento es tan pequeño. No veo yo la gravedad de lo que dice usted que esté en la ley. Es especialmente grave porque además no existe ni la infraestructura. Pero creo, Pablo, salvo que estuviera equivocado, que de lo que tú me estás planteando es en las obras de planes provinciales de obras y servicios. Nada tiene que ver con los servicios públicos que no tiene... Mira, ahora mismo está pasando. Se está haciendo, le insisto, se está haciendo ya en algunas provincias. Os pongo un ejemplo. El alcantarillado, el cobro de basuras, el alcantarillado, el cobro, por ejemplo, de basura. El cobro de los recibos que mandan el padrón. Hay provincias donde se ha creado una especie de macromancomunidad. Le hablo de León, por ejemplo, Gersul, que está muy claro, donde está haciendo el cobro de todo el tema de residuos para un montón de ayuntamientos, o el cobro de los impuestos como el IBI, que no pueden hacer frente muchos de los ayuntamientos, lo depositan en manos de las diputaciones ya. ¿Qué va a pasar con los miles de personal contratado y funcionarios, por ejemplo, en todos los servicios sociales? ¿Qué va a pasar? Que no tiene capacidad de contratación. Un ejemplo. Ha entrado en vigor la ley en lo que no se ha aplazado el 1 de enero. Y ahora llega la prórroga de un ayuntamiento importante de Palencia, de la provincia. Y solo es la prórroga de la concesión. Y llega el interventor y dice: señora alcaldesa, usted ya no tiene competencia. ¿Qué pasa con el servicio? La Diputación no tiene mecanismos de contratación. Un laudo arbitral en cualquier ayuntamiento tiene validez, es nulo, no tiene competencia. Y nadie da respuesta. Son miles de ejemplos. Es complejo, es un problema y esto va a estallar si alguien no le pone remedio. Es lo que yo quiero decir responsablemente y bueno, el choque es brutal. Es llevarse por delante a la administración más cercana y el Partido Socialista es municipalista en esencia porque es donde está el germen. Más allá de quien tiene las competencias, los ciudadanos al primero que acuden es al alcalde o a la alcaldesa. Oiga, ¿qué pasa esto? Y más en territorios rurales como el nuestro, no en los grandes municipios. Esto es un grave problema y esto nos va a dificultar en su ejecución la posibilidad de otro desarrollo que queramos de futuro en nuestra tierra. Yo así lo veo, pero como es un problema de comunidad, vamos a dialogar mientras podamos. Esa es la parte positiva que yo veo, la voluntad, pese al momento de discrepancia, pese al momento en que a nivel nacional es dificilísimo entenderse, porque entiendo yo, entendemos nosotros, que están atropellando los derechos y libertades de este país, con reformas como el Código Penal, el aborto, la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, más la reforma local, la LONCE, reforma, es decir, el conjunto, y sin embargo hemos dicho, vamos a sentarnos a intentar un diálogo, si se puede bien, pero no vamos a negar la posibilidad, si no da buen resultado al final, de que ese diálogo inicial al menos exista. Esa es la posición que debemos por lealtad a los ciudadanos. A Oscar López no le ha sentado nada bien que usted fuera a ver a Herrera, ¿no?
y hablaran de esto y de crear la comisión en las Cortes y... ¿Que no ha sentado? Que no le ha sentado nada bien a Óscar López. Tendrá que preguntárselo a él, no lo sé. Pues ya se lo hemos preguntado, por eso lo digo. No le ha preguntó sentado el otro día al León cuando estaba y dijo algo así como de una forma un tanto capciosa, que allá usted lo que hiciera. Yo no voy a... Hombre, por supuesto, es la responsabilidad que tenemos cada uno, y yo creo que en esto de buscar el paliar efectos de la reforma local, creo que estamos hasta el último socialista de la comunidad de acuerdo, y creo que Óscar López también. No me consta lo contrario, más bien estoy convencido de que él quiere lo mejor para la comunidad, igual que yo, no tengo ninguna duda. Aclárame sobre la cuestión de las diputaciones, ¿cuál es la línea roja que se marca el Partido Socialista de Castilla y León? Es decir, ¿qué competencias tendrían que tener entonces las diputaciones en esa reforma, en esa nueva ordenación del territorio? Es que la posición nuestra es absolutamente contraria a trasladar las competencias de los ayuntamientos y de la propia Junta de Castilla y León a las diputaciones, que no son ni elegidas democráticamente por los ciudadanos en voto directo, individual y secreto, sino en elección indirecta. Nada tiene que ver la contratación de algunos servicios con la contratación de la totalidad de los servicios para fomentar el negocio, privatizando absolutamente todo sin ningún criterio previo, solo con un coste teórico, cuando el coste probablemente más bajo es el que está generado por la defensa del propio municipio de los ayuntamientos, que tienen que estirar de donde no hay, atender lo propio y lo no propio. Eso es, forma parte de la esencia de la vida democrática de nuestro país. Tenemos un legionario de voluntarios, legionarios diría yo, del mundo rural, que no cobran. Esta demagogia de que cuántos cobran en Castilla y León. La mayoría no cobran, ponen tiempo, trabajo y dinero de su bolsillo, que hay que hacerles un homenaje, no insultarlos, no despreciarlos, dejar que gestionen. Pero si se ponen el buzo y arreglan las cañerías y arreglan las farolas y arreglan lo que hace falta, y si hace falta cogen la escoba, eso es lo que es nuestro mundo rural. No saben en Madrid, creedme, algunos responsables que han dirigido esta ley no saben lo que es un consultorio médico de Castilla y León. ¿Qué es eso?, preguntaba alguien, permitidme que no dé el nombre, de los que han tramitado esta ley. ¿Qué es eso de consultorios médicos? ¿Qué? En un pueblo de 120, ¿qué? No saben lo que es. Lo han hecho desde la moqueta en el Paseo de Génova o donde corresponde. ¿Abogaría entonces porque las diputaciones desaparecieran? No estoy entrando en ese debate. Yo digo que es mi opinión, pero yo quiero ir a debates útiles, por supuesto, con todo el respeto. Es un debate que nos desborda, porque, en mi opinión, con el desarrollo del título 8º de la Constitución y el desarrollo de las autonomías, la descentralización pendiente es de las comunidades autónomas a los ayuntamientos con servicios y dinero. Esa es la gran descentralización, no la que se está intentando hacer ahora. En ese diseño, a mi juicio, las diputaciones provinciales tendrían poco que decir, pero ya que existen, mientras constitucionalmente no se eliminen, hay que darles la mejor utilidad posible. Normalmente son centros donde se practica más caciquismo del que se debiera, porque no recaudan, solo reparten y, en fin, la condición humana a veces da lugar a esas posibilidades y a esas situaciones. Yo soy partidario de no incrementar, sino todo lo contrario, la ampliación de competencias de las diputaciones. Sí mantendría una esencial y potenciaría, mientras existan, que es la defensa y asesoramiento de los ayuntamientos pequeños y entidades locales menores, que es su razón de ser. El resto sobraría casi todo, en mi opinión. En cuanto a la ordenación del territorio, estando como están las cosas, lo que estamos comentando en esta mesa, ¿usted cree que esa ley de ordenación del territorio verá la luz este año, y si lo hará con consenso en las Cortes o sin él? No voy a anticipar conclusiones. Digo dos cosas. Una, a mi juicio, con la aplicación de la reforma local, o el Partido Popular hace un gran esfuerzo, o desde luego con el Partido Socialista será muy difícil. Pero dos, si el Partido Popular quiere con su mayoría absoluta, podrá hacer lo que considere. Creo que cometería un error, pero no me corresponde a mí decirlo. Solo una cuestión.
En cualquier caso, ustedes dicen que no, ustedes han promovido, el propio Rubalcaba abogó por eliminar las diputaciones. Posiblemente a Rubalcaba le pase lo que a Alfonso Alonso, que es al que no citaba usted antes en el Congreso, sobre quién no sabía lo que era un consultorio médico. Alfonso Alonso, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, que es el que no sabe lo que es un consultorio médico, porque él procede del País Vasco y no se da esa figura allí, ¿no? Es la peculiaridad de este país, las singularidades. Pero, dicho esto, Rubalcaba, insisto, que abogaba por que desaparecieran las diputaciones, parece ser como algo obsoleto. Incluso usted habla del espíritu democrático. El espíritu democrático de la Constitución de 1812 emanan las diputaciones, las provincias de ahí, lo que es nuestro germen democrático y constitucional de este país. Con lo cual, no es algo nada desapegado de la democracia, las diputaciones, pero lo fundamental, que no son instituciones obsoletas, o por lo menos a mí no me parece, no deberían serlo, porque son las instituciones más saneadas de la administración en este país, las diputaciones. Con todo lo que usted nos está contando de la función de las diputaciones, el modelo caciquil, en cualquier caso, ¿por qué las diputaciones están tan saneadas y los ayuntamientos no? Dos cosillas. Mira, por su propio concepto, la Diputación necesariamente tiene que tener superávit, porque solo recibe dinero para prestar con suficiencia los servicios que tienen que prestar. Luego sería conceptualmente, aunque algunas han endeudado más de la cuenta, por la realización de planes de inversión. ¿Y qué tiene que ver eso para estar endeudados? No, hay algunas que es una cuestión de gastar, de ingresar y gastar. Sí, pero desde cuenta que es una cuestión de ingresar y gastar. Puedes ingresar por impuestos de forma indirecta por ayudas o por impuestos, pero no tiene nada que ver el endeudamiento. Sí, tiene razón. Digo que inicialmente por concepto no debieran, pero dos, que es la parte más importante. No son los ayuntamientos, ese es un error, Pablo, que nos están llevando o nos han querido llevar a que son los que están endeudados. De la parte de deuda de nuestro país, una pequeñísima parte. 0,3% de la deuda pública. Pero no solo eso, añado más. Dentro de eso, la inmensa parte, el mayor porcentaje, viene de 3 ayuntamientos. Por este orden, Madrid, Valencia y Barcelona, no de los pequeños ayuntamientos, que es a los que están atropellando con esta reforma local. Luego, coincido plenamente contigo. La otra sería una discusión de déficit y deuda, pero hay una cuestión, las diputaciones, que tiene razón en esa parte, no recaudan, no tienen, salvo pequeñas excepciones de tasas, capacidad impositiva, con lo cual solo reparten, solo ejecutan de lo que les dan otros. Pero insisto que es una cuestión de gastar, la deuda de los ayuntamientos viene del gasto desmedido, como en una economía doméstica, procede del ingreso y del gasto. La Diputación ingresa de una forma, en vez de ingresar de 2 formas como hacen los ayuntamientos, ingresa de una forma, a partir de una serie de dotaciones del Estado, fundamentalmente, aunque también hay una serie de cobros, pero es una cuestión de cómo se ha gestionado. La Diputación tiene unas competencias concretas y los ayuntamientos, como sabéis, lo decíamos antes, lo sabéis todos, tienen las propias y un montón de ellas impropias, porque va todo el mundo con un problema y si hay una competencia municipal le pide solución. Es distinto. Sigo discrepando. Tienen competencias impropias enormes las diputaciones. Fíjese usted todo el problema que se ocasiona. El principal problema que tiene la Junta va a ser en la asunción del tema de servicios sociales con las residencias de diputaciones como Burgos, como Soria, como Palencia, como León, que tiene un gasto enorme. Ahora hay que transferir. No pagan, están ahí saltando que iban sin cobrar meses. La Junta de Castilla y León no paga. Y sin embargo están manteniendo las diputaciones. O sea que fíjese usted el ejemplo de lo bien gestionadas y saneadas que están las diputaciones, que a pesar de no recibir el dinero de la transferencia de la Junta de Castilla y León para que cometa sus servicios, se siguen acometiendo sus servicios, se siguen ejecutando con perfecta satisfacción del usuario, con lo cual sí que hay un modelo de gestión, algo más que caciqueo hay. Sí, por supuesto. Creo yo. Por supuesto que hay algo más que caciqueo, no quiero generalizar, pero que la propia estructura de las diputaciones se ha dado en este país a bastantes prácticas caciquiles, que es ir con la chequera por los pueblos, ahora afortunadamente menos, repartiendo para hacer... Pero escuchen, eso lo han hecho políticos de cualquier institución, de ayuntamientos, de comunidades autónomas, pero más en la diputación, de fundaciones de partidos... pero es más en la diputación que ir a un pueblo donde no había niños y hacer un frontón, que luego no se utilizaba. Veámoslo en Castilla y León así. Yo quería preguntar, ahora que le escuchaba antes a Pablo hablar de Rubalcaba, yo no sé si ustedes tienen ya la mirada puesta en las primarias del PSOE, es muy pronto para hablar todavía de ello, porque también se está hablando bastante. Hablar de primarias, decía Emiliano García Paje el sábado en Palencia, me hizo mucha gracia,
hablar de primarias ahora es secundario. Bien, pues no, siendo cierto, la verdad es que lo importante a mi juicio que se ha producido es la certeza, tanto hacia adentro en la militancia como hacia la sociedad, de que va a haber primarias y cuándo las va a haber, con carácter general en septiembre, ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y comunidades autónomas, y en noviembre el candidato o candidata a la presidencia del gobierno, a quien muy probablemente sea el próximo presidente o presidenta del gobierno. Y ahí se produce un hecho por primera vez en nuestro país, que es que va a participar gente, van a ser abiertas al margen del propio partido político con cesión de soberanía. Yo creo que esto va a abrir un antes y un después de cara al futuro en lo que es la práctica habitual en nuestro sistema democrático, y que creo que es el hecho más relevante, más allá de cuándo sean. Yo siempre he dicho que a mí me importaba y me importa más el consenso y la certeza que el hecho de que sean unos meses antes o unos meses después, como se llevaba mucho a la discusión externa, ¿no? Y eso es la parte más positiva, por resumir, que yo veo en esto. Y ahora lo que toca es trabajar en todos los ámbitos, trabajar y recuperar la credibilidad de los ciudadanos en todos los ámbitos, unos en el nacional y otros en todos, también en el nacional, en el ámbito de nuestro territorio de Castilla y León. Y en eso estamos trabajando, y cuando toque hablaremos de primarias. ¿Por qué? Porque está establecido, no es que alguien quiera y sea defensor o no de las primarias, es que donde concurran más de un candidato o candidata habrá elecciones primarias. No, decía que fíjese, es importante lo de las primarias, sobre todo las abiertas, el modelo, lo que cambia, más cercano al modelo anglosajón, mucho más arraigado a la democracia, en mi opinión, que si eso cuaja, el cambio va a ser trascendental, sobre todo porque va a ser trascendental en relación a algo que están pidiendo los ciudadanos, y es que hay que restar el poder a los aparatos de los partidos, porque como alguien me contaba una vez, las listas abiertas no deben ir en el Senado y en el Congreso, que al final es lo de menos, deben ir, por ejemplo, en los ayuntamientos, porque si fueran listas abiertas, el concejal X, por distritos, con el modelo que puede ser francés o el modelo inglés, el concejal que le tocara ese distrito ya se preocuparía de atender a sus vecinos los 4 años que fuera concejal. No se preocuparía 3 meses antes de hacerle la pelota al jefe del aparato para que lo ponga en una lista, que al final esa es la conclusión. O sea, que fíjese usted si puede ser trascendental el cambio en este país en este momento. Además, yo tengo mis dudas de que cuaje, pero en cualquier caso, las primarias de Castilla y León yo entiendo que van a ser abiertas, porque lo que no tiene razón de ser es que una serie de varones, entre los cuales se encuentra usted, de comunidades, hayan estado instando constantemente a que se celebren unas primarias con el modelo abierto, como prometió en un congreso Rubalcaba, y a ustedes no se aplica la misma medicina en sus territorios, porque hay posibilidades. Hay una serie de comunidades que por el tamaño, la dimensión y la población se ha autodescartado eso, pero en Castilla y León no entiendo que no vayan a ser abiertas. No es que entiendo que puedan ser cerradas, es que no entiendo que no vayan a ser abiertas. Bien. Y parece ser que tienen ustedes ese debate interno. Y es respetable. Dos cosas. La primera, en efecto va a haber, y lo decíamos y lo apuntas, estoy de acuerdo contigo, elecciones primarias abiertas solo en el Partido Socialista Obrero Español. Solo. Y en el segundo, en otros niveles, va a haber elecciones primarias solo en el Partido Socialista Obrero Español. Luego, probablemente, si eso es tan positivo, que yo también lo comparto, debiera ser aplicado y criticado y exigido a quien no lo practica, y no centrar el debate así, ponemos 2 huevos duros más en la cesta del Partido Socialista. Y voy a la segunda parte. ¿Va a haber primarias en elecciones automáticas en el PSOE y en el PSOE de Castilla y León? Si hay más de un candidato, sí. Si no, no hay elecciones primarias. Primero, va a haber primarias porque hay solo en el PSOE esa posibilidad. Eso es lo primero que hay que resaltar. Y segundo, como sean, primero si las hay y después si las hay, decidiremos nosotros en qué modelo son. Y yo digo, ¿pueden ser abiertas? Claro que pueden serlo. ¿Tiene ventajas? Muchas. ¿Tiene todavía algún inconveniente? Probablemente también. Pero primero veremos si hay primarias, porque hay más de un candidato o candidata. Y segundo, decidiremos nosotros
que no lo va a hacer nadie por nosotros, intentando acertar y estando de acuerdo en el impulso y en la demanda social que hay, decidiremos lo que haremos. Pero todavía, el decir va a haber primarias, ¿en qué sentido? Si no sabemos si va a haber primarias todavía. Escuche, los dos huevos los ponen ustedes, ponen los dos y ponen la docena entera, porque yo lo único que he hecho es aplicarle la coherencia, la regla de la coherencia, porque usted dice una cosa y la contraria, y además se quedan a veces tan no y la contraria, por ejemplo, usted me saca ahora el debate del Partido Popular. El Partido Popular ha decidido ese modelo y los ciudadanos sean los que decidan o apoyen ese modelo. Y nosotros hemos decidido un modelo. Déjeme que le diga, pero le estoy escuchando como que ustedes primero van a decir que hay primarias y en función de si hay candidatos luego si hay abiertas o no. Hombre, eso lo primero que es muy complicado. Porque, vamos a ver, no es lo mismo el modelo de abiertas que el modelo de primarias cerradas. Eso lo decidiremos nosotros los tiempos y cómo se va a hacer. Pero primero habrá que decir que son abiertas o cerradas. No, pero por ejemplo, para entendernos, yo diría... Porque si no... No soy pero para que veas que no es tan sencillo, Pablo, yo diría, y no me importa decirlo públicamente, en ayuntamientos chiquitines o donde tenemos alcalde, sí, pero es que vale el ejemplo intelectual. Yo no soy partidario de las primarias abiertas porque me pueden poner al candidato desde fuera del partido con que se junten unas cuantas personas y además para poder intentar perjudicar a mi organización. Y una de las cuestiones que haremos los socialistas es intentar conectar con la sociedad, sí, pero defender nuestra estructura y nuestra organización de 130 y tantos años de historia también. Y entonces iremos dando los pasos en la medida que consideremos que sean lo mejor para la sociedad y también para el Partido Socialista. Y eso lo decidiremos nosotros. Y es respetable... Escucha, lo deciden todos y lo dicen todos ustedes. Pues claro, cada uno en su organización. Igual que yo en tu empresa no podría entrar a decidir ni a votar. Efectivamente, aquí estamos debatiendo sobre su organización. Claro. Y estoy de acuerdo con la sensación. Pero escuche, decían ustedes, pero díganlo así, coménteselo a los ciudadanos. No den la idea de que ustedes van a hacer un proceso abierto donde puede entrar cualquier ciudadano, no. Perdone, ustedes quieren que siga siendo el modelo de aparato. No, que es abierta. En lo más importante... Pero son abiertas o son cerradas en Castilla y León. En España, que es lo que... Yo digo en Castilla y León. En Castilla y León no se ha decidido todavía. Pero en España sí, que eso es lo importante. Y en España puede participar cualquier español que quiera identificarse con principios y valores del Partido Socialista. Pese a que Chacón haya criticado el censo previo. ¿Y qué más da? ¿Qué tiene que ver eso para decir que es el único partido que lo va a hacer y abierto? Pero es sintomático, quizá. No, es irrelevante. Aquí en un partido plural como el mío hay propuestas y posiciones con pros y contras, y en el debate que estamos teniendo hay muchos elementos de interés a favor y en contra en determinados niveles, en otros ninguno, porque está decidido y lo hemos decidido nosotros, en el nivel de máxima relevancia que es el presidente, el candidato a la presidencia del gobierno. Y en los otros niveles hemos dicho, vamos a posibilitarlo y lo iremos decidiendo en los territorios. Hasta ahí es donde hemos llegado. Que se nos dice, con buen criterio, tenéis que llegar a más, vale, pues es posible y lo decidiremos. Pero desde luego somos los únicos, que es lo que yo no me canso de repetir. El partido más democrático de España, de siempre. Y el que practica ahora mayor grado de transparencia, cediendo soberanía a la sociedad. Los únicos. Después ya, y además, 2 huevos duros más, Pablo, o toda la cesta, pero solo nosotros. Lo de democrático no lo dirá porque cuando se desboca alguna agrupación provincial le crean una gestora y Santas Pascuas. No, pero decidimos... Les puedo decir, en los 2 últimos años, el nivel de gestoras que llevan ustedes en Castilla y León, digo por el grado de democracia. No llevamos tantas, ¿no? Bueno, pues luego se las recuerdo. Pero en todo caso... ¿Tienen en ciernes una en Ávila? ¿No está todavía? Bueno, Ferraz, que es el secretario de organización, el portavoz en las Cortes, Óscar López, o el departamento que depende de él, ha dicho que gestora. Se lo ha dicho usted. Bueno, todavía hay una impugnación y democrática, estatutariamente por quien corresponde, y yo lo respeto, se decidirá, y el compromiso que yo como secretario general contraigo, y pretendo contraer y he contraído... Ponferrada por 2 ocasiones... ¿Me permite? Ahora ya está, eso fue el pasado. Es que al final es la militancia quien, si hay un problema orgánico, democráticamente deciden con su soberanía, y nosotros vamos a defender los derechos de todos los militantes, y con una particularidad. Precisamente porque el Partido Socialista está vivo,
a veces demasiado vivo, es verdad, pues se producen algunas situaciones internas que tienen trascendencia pública, pero se resuelven democráticamente y con normalidad, porque ahora mismo, incluso en el lugar donde se plantea que hay un problema, es cierto, yo no lo puedo negar, se está funcionando con normalidad las agrupaciones locales, la Diputación, los ayuntamientos, las Cortes. Es decir, que ese debate interno, yo lo que quiero es que con normalidad y sin más ruido, que además yo creo que se está consiguiendo, se deje el tema como está y se dé una respuesta democrática, que es, cuando se pueda, dar la voz a la militancia y que se resuelva, nada más. Y en Ponferrada no hay ninguna gestora, Pablo. No, se han producido dos, digo que en poco tiempo dos, sí, recientemente, una y hace unos años otra, sí. Solo con el tema famoso y lo otro con otro tema anterior, porque hace no encajaba el candidato de Ponferrada y que era una gestora de la 8 de la mañana porque se peinaba a la derecha en vez de a la izquierda. Ahora mismo no tenemos algo de ahí conozco. Creo ahora, yo no hablo del León, ha habido una gestora no hace mucho. Hace años, Hace años no. Escuche, tras las últimas elecciones generales, cuando la hecatombe de su candidato a las Cortes, que se llevó una millonada en las subvenciones desde de la que Caja. Yo soy secretario general del PSOE en Castilla y León, creo que no hay ninguna gestora. Creo. Pues ahora va a tener una. Probablemente haya una y la gestionaremos lo mejor posible, pero creo que hasta ahora no hay ninguna. Entonces, hasta el mes de noviembre, los simpatizantes del Partido Socialista de Castilla y León no van a saber si van a poder votar en esas primarias o no van a poder. Así no sabemos si va a haber primarias todavía. ¿Usted cree que va a haber primarias? No lo sé. Puede haber sorpresas y haber 3 candidatos o haber solo uno o una. No se sabe todavía. Por lo tanto, de hipótesis yo creo que es mejor septiembre. Y a mí me gustaría además, oye, por supuesto que con absoluta cordialidad, que ya llevamos mucho rato, pudiéramos hablar de desempleo, de despoblación, de agricultura, de minería, de sanidad, de educación, de pensiones. Me gustaría, con todo el afecto, hablar un poco de todo eso, que es sobre lo que el Partido Socialista está trabajando en Castilla y León. Ayer mismo teníamos la última reunión con comisiones obreras planteando las 200 propuestas, que es el germen de la hoja de ruta de lo que va a ser el programa alternativo de cambio en Castilla y León, con propuestas y alternativas, no solo con oposición. Y a mí sí me gustaría, será lo que digáis, hablar un poco de esas cosas, que es lo que importa a la gente y no solo las cosillas que ya llevamos un buen rato, ¿no? Lo que pasa es que, como usted decía antes, ¿no? Ustedes deciden si hacen primarias abiertas o cerradas, que es su organización, y nosotros decidimos lo que preguntamos. Por supuesto, por supuesto, Pablo. Y ahora, sí, Elena. Ya que estábamos hablando de candidaturas, el Partido Socialista deja todas las candidaturas para después de las europeas. En las listas del Partido Socialista a Europa por parte de Castilla y León, ¿ya hay nombres en esa lista? No se sabe todavía. No se sabe todavía. ¿Tiene en mente el secretario autonómico nombres? ¿Cómo? ¿Que si tiene usted en mente nombres para esa lista? No lo diría, si fuera así. Tampoco está nada cerrado y si fuera, comprenderán que no lo diría. Sí puedo decir que sí hay nombres de Castilla y León que están sonando, y sí tengo que decir, eso no me importa porque es razonable, que ahora mismo tenemos una eurodiputada de aquí, de Valladolid, Irache García, que a mi juicio está haciendo una muy buena labor en el Parlamento Europeo, y no solo allí, sino en la comunidad autónoma, donde está respondiendo en la comunidad y en todas y cada una de las provincias cada vez que está siendo demandada. O sea, no ahora, en fechas recientes de cara a la convocatoria, sino a lo largo del tiempo. Pero no puedo decir mucho más. Uno, que yo personalmente estoy muy satisfecho del trabajo que está haciendo la eurodiputada que hoy está en activo, y dos, que hay algunos compañeros o compañeras de Castilla y León que pudiera ser, ¿por qué no?, que pudieran aparecer en la candidatura difícil, porque son escasas plazas y puestos, sobre todo para salir de la lista europea, pero no podría decir mucho más, ¿no? Yo una cosa que no me he quedado, que es muy rápida, luego hablamos del paro y de eso que le sí, a usted, pero no, muy rápido es. En cualquier caso, si hay una gestora en Ávila, ¿usted va a pactar
con el sector que ha provocado ahora mismo la suspensión de la ejecutiva, va a pactar con el sector de Pedro Muñoz, afín a Óscar López, esa composición de la gestora, va a pactar con todos los sectores. Pues yo muy creo fácil, que, muy sí, simple. Muy simple, yo contesto. Yo creo que es lo que habría que hacer. Si hay gestora, punto uno, es posible, no lo sé, supongo que se aclarará en no muchas fechas. Yo creo que lo razonable sería contar con, si hay más, los dos bloques de sectores que se han producido, intentar que se normalice la situación cuanto antes. Yo sí sería partidario de eso. Antes que nos mencionaba el ejemplo de Irache García en Valladolid, yo no sé si la política municipal de Valladolid le crea algún quebradero de cabeza por esa polémica que hubo hace unos meses entre... ¿De la del alcalde? Con no sé qué problemas, entre Óscar Puente y Juan José Zancada. Es que la polémica que hay y la ¿A qué polémica se refería usted? Sí, yo a las reuniones que he asistido con compañeros del partido, estamos viendo cómo recuperamos la ciudad de Valladolid en las próximas elecciones del mes de mayo. Y hemos visto la polémica, sí, del alcalde de Valladolid con el alcalde de Salamanca, por cierto, con mucha acritud y bastantes desintonías hasta en las formas. Esa polémica me parece que hay que cuidar las formas, sobre todo cuando se gobierna. Y no sé qué más polémicas te referías. Es el debate interno que también hubo, como usted se refería. Hubo, pero ya pasó. Eso estamos absolutamente zanjados y trabajando para conseguir ese fin. ¿Qué le parecen los datos del paro que ha dado la EPA? Me parece efectivamente lamentable, preocupante, pero muy preocupante de verdad. Veréis, a mí no me gusta ser portador de malas noticias, porque los que estáis en los medios sabéis que eso no vende nada. Pero sería irresponsable si yo aplaudiera esas declaraciones de que estamos saliendo de la crisis, porque no hay más que salir a la calle, no hay más que hablar con la gente, no hay más que ver que hay 250.000 parados en Castilla y León, no hay más que ver que la mitad no cobran ya prestación, no hay más que ver que el 80 o 90% de los jóvenes que acaban la carrera se marchan, no hay más que ver que en paralelo, además de que la contratación, 10.000 parados más en el último año en Castilla y León, 10.000 parados más, no menos, 10.000 parados más, se juntan con un éxodo insoportable, una sangría insoportable de pérdida de población, 26.205 habitantes menos, que se une al dato que disfraza el menor incremento de cobertura de desempleo, porque casi 2/3 más de los parados que se dicen o se han marchado o ni siquiera están en las listas de desempleo. Esa es la realidad de lo que tenemos, con otro añadido. Los contratos que se están haciendo son su mayoría en precario, a tiempo parcial y con escasa retribución. Y empieza ya a haber un problema, fijaros. Es muy duro que haya gente que está al borde de la pobreza porque no encuentra trabajo. Pero ahí hay una esperanza de intentar encontrarlo. Pero empezamos ya, y ya son muchos los casos, a asistir a pobreza estando trabajando. Y eso genera una frustración y una desesperanza que no nos podemos permitir. El que es pobre, pese a estar trabajando, por la miseria del salario por el que está trabajando. Y empezamos a ir en esa dirección si no la invertimos con mucha urgencia. ¿Y qué proponen ustedes al respecto? Es decir, ¿cómo pueden tender la mano para poder colaborar en esa hipotética o real? No sé si colaborar, lo que tenemos que hacer no es no solo colaborar, ahí claro que vamos a tender la mano, lo hemos demostrado, con varios acuerdos, con los sindicatos también para ir de la mano, pero solo para paliar, porque quien está llevando a nuestro juicio una política errónea es el Partido Popular en España y en Castilla y León, con ese austericidio insoportable, con esa reforma laboral cuyos resultados aplauden y que nos ha dado 1 millón más de parados, con salarios precarios, una reforma laboral que además está atacando el corazón de la negociación colectiva y la defensa de la negociación colectiva de los sindicatos de clase, que es uno de los instrumentos fundamentales para el desarrollo del sistema democrático. ¿Qué es lo que necesitamos? No solo colaborar, por supuesto que ahí sí, cambiar este gobierno, eliminar esa reforma laboral, recuperar el diálogo social, eliminar el pensionazo que tanto daño hace a los pensionistas de toda España y a los muchísimos que tenemos de Castilla y León. El 50% de nuestro programa viene ya dado por tener que eliminar
lo que este gobierno ha ido aprobando y lo que quiere seguir aprobando. Y luego hay una parte, por supuesto, de alternativas valientes para ganar la credibilidad y diciéndole a la gente lo que vamos a hacer y lo que luego tienes que cumplir, claro, y no reiterar errores pasados. Vamos con la última, compañeros. No, de todo esto sí hay alguna parte que vendrá de atrás, ¿no? Esto no se gestó en 2 años del gobierno del Partido Popular, pese que hayan sido los 2 años de los recortes, de la austeridad. Yo digo que hay dos niveles distintos. Hay una forma de hacer política, es la de la Comunidad de Madrid, y una forma de hacer política, que es la de la Comunidad de Castilla y León, en la defensa del estado de bienestar. Yo creo que son las antípodas, una y otra, no se puede comparar. Pero digo que esto todo se gestó también antes, no se eclosionó los 6 millones de parados, 5 millones de parados no eclosionaron así de repente. Y lo digo por una cuestión, pues alguna vez ha sentado usted delante de Rubalcaba y le ha dicho, compañero Alfredo, mira, en la parte copartícipe que tienes de esto, por haber formado parte de aquel gobierno de Zapatero, incluso con Carmen Chacón, ¿por qué no te vas de aquí? Porque no eres el mejor ejemplo para liderar un proceso de cambio y de alternativas como usted está proponiendo. Bien, eso no se ha sentado nunca. Quien lo lidere lo vamos a decidir nosotros con muchos más que quieran o queráis votar. O sea, que eso, como van a ser elecciones abiertas, claro, esto podremos inmiscuirme en sus decisiones. Por eso, podremos liderar el cambio entre todos o, que es lo mejor, que lo decidiremos entre todos. Por lo tanto, esa parte no tiene discusión. En la otra estoy de acuerdo y tiene razón. Claro que algunas decisiones nuestras y alguna responsabilidad del gobierno anterior tiene que traer causa en lo que pasó. ¿Cómo no? Seguro que sí. Igual que trae causa la ampliación de derechos y libertades en este país. Ejemplo en Europa, ley de violencia de género, divorcio, matrimonio entre personas del mismo sexo, ley de igualdad, todo el conjunto de las reformas. Una revolución. No me va a encontrar la discrepancia ahí, Que no me va a encontrar la discrepancia ahí. Me va a encontrar en la confirmación. Ley de dependencia, todas esas cosas. Ampliación del salario mínimo interprofesional en 181 euros en 7 años. 4 euros en 3 años. O sea, eso no es del gobierno anterior, aunque estoy de acuerdo, parte de errores vienen del gobierno anterior y el desastre, el atentado brutal al estado de bienestar, que viene motivado una parte por la crisis, sin duda, pero otra parte por la propia ideología. Hay el tasazo copago judicial, que hace que haya una justicia para ricos y otra para pobres, no trae causa de la crisis económica. Castilla y León lo ha recurrido. Es decisión... Castilla y León lo ha recurrido. El tasazo copago judicial al Constitucional, quien está hablando llevó el recurso. Sanitario, al sanitario sí. Digo el tasazo copago judicial, fui yo el que llevó el recurso en mi condición de portavoz de justicia. Modestia aparte, ¿no? No el Partido Popular, que votaron a favor del copago tasazo y aplaudieron a Gallardón, igual que siguen aplaudiendo todas estas contrarreformas de ahora. Luego sí, de acuerdo, corresponsabilidad inicial, pero gravísima responsabilidad de los 2 años y pico ya del Partido Popular, con todos los recortes en todo el estado de bienestar, no solo en Madrid, cuidado, y termino, sino también en Castilla y León. El hachazo a la educación, por ejemplo, en Castilla y León es brutal. Fijaros que estamos pidiendo volver al 2011. No estamos pidiendo crecer más, para que la consolidación de los recortes y de las desigualdades y del deterioro del sistema público no se consolide en Castilla y León. Pedimos volver al 2011, por cierto, en educación en 10 segundos. Esta semana son tan distintos de Rajoy aquí, que presentamos una proposición de ley para que las becas sean un derecho desde que se nacen los niños hasta la universidad, un derecho exigible a la administración, y si no, ante los tribunales, cuando se cumplen los requisitos. No solo han rechazado el fondo, eso va a ser una realidad en Castilla y León, lo vais a conocer, y yo también, aunque no quiera el Partido Popular, sino que han impedido el debate en contra de la opinión de los propios letrados de las Cortes. Y yo les digo, no van a amordazar a los ciudadanos ni al Partido Socialista. Y ese debate, aunque no quiera el PP, se va a producir en las Cortes de Castilla y León. No será en forma de proposición de ley, pero sí a través de otra iniciativa parlamentaria. Es poner un ejemplo. No hay tantas diferencias, sí en el talante, sí en la forma, sí en cierta cordialidad en el trato, pero en las políticas de fondo son prácticamente lo mismo. Pues así vamos a poner el punto final a este programa. Ya solo nos queda agradecer a Pablo y a Elena las preguntas, las opiniones que le han hecho a Julio Villarrubia, a usted también, por supuesto,
haber hecho esta radiografía de la situación desde provincial, autonómico y por supuesto también nacional. Julio Villarrubia, muchísimas gracias por esta. Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches. Señoras y señores, también nosotros nos despedimos, que pasen una feliz semana, nos vemos en 7 días.